sistema nervioso central en pediatría, ¿de acuerdo? Antes de empezar esta exposición, siempre mencionarles que para evaluar el área neurológica debemos de tener en cuenta, de hecho, el grupo etario del paciente, y ya os he dado algunos tips de cómo debemos examinarlos, ¿no? Cuando son más pequeñitos en brazos del examinador, y cuando ya están más grandecitos nos podemos pues relajar un poco preguntándole pues algunas situaciones de lucidez, de orientación, ¿no? En tiempo, espacio y persona. La finalidad del examen neurológico en el niño es determinar, ¿no?, si el estado funcional es adecuado para la edad, y si no fuese así, de hecho, identificar el grado de localización, ¿no?, y ver el tipo de trastorno que puede tener. La historia clínica es sumamente importante a la hora de descubrir este problema neurológico, preguntando pues adecuadamente antecedentes, ¿no?, tanto desde la etapa prenatal, natal, modo de vida diaria del paciente. Si ya son más grandecitos, de repente preguntar en qué grado están, si son buenos alumnos, están pasando bien durante la etapa escolar, o hay algún problema, algún déficit de repente, ¿no?, a la hora de esta evaluación. Para realizar un examen neurológico es importante tener un ambiente silencioso, tranquilo. No me gusta a mí para nada evaluar neurológicamente a un paciente si estamos pues con bulla alrededor o estamos muy apurados. Hay que tener paciencia, calma. Se pide normalmente que el niño venga pues ya habiendo desayunado, almorzado o lactado, ¿no? Porque si un paciente está hambriento, va a estar irritable y por lo tanto va a ser mucho más difícil, ¿no?, examinarlo. Hay que disponer del tiempo, entonces, del instrumental, ya que, bueno, inicialmente ustedes podrían de repente sacar alguna conclusión de repente precipitada respecto a la adaptación del paciente a nivel neurológico, ¿no? Lo que ustedes evalúan de repente de cara a alguna preocupación que los papás os comenten, también sería importante, ¿no?, ahora con la modernidad, ¿no?, si por ejemplo te consultan por algún problema, algún movimiento extraño que pueda estar realizando el paciente, o alguna manera de ser, un comportamiento, pedir de repente que filmen al niño, graben estas situaciones para que puedan ustedes tener un poquito más de conocimiento, ¿no? ¿Qué pasa? Que los niños en etapa pediátrica pueden cambiar el comportamiento de cómo llegan a la consulta a cómo se comportan en la casa, ¿no? Entonces, por eso es importante. Un momento, por favor. Para hacer un orden neurológico en la evaluación es importante ver, pues, un orden, ¿no? La anamnesis en primera instancia, ¿no?, de todos los datos preocupantes, exploración física general y la exploración neurológica propiamente dicha. Aquí vamos a valorar el estado mental, los pares craneales, la función motora, la función cerebelosa y la sensibilidad. En cuanto a la anamnesis, bueno, pues preguntar el principal motivo de consulta, preocupaciones, preguntar pues cuándo, cómo, en qué momento sucedió la situación que preocupa al padre, y los antecedentes personales, ¿no? Desde la etapa prenatal, la etapa natal, la adaptación, el APGAR que tuvo, la hospitalización o no del paciente, el uso o no de repente de alguna terapia respiratoria al nacimiento, ¿no? Y también los antecedentes familiares, ¿no? En cuanto a la exploración física general del niño, pues es importante investigar el comportamiento general de este frente de repente al interés en el entorno, la relación con los padres, postura, marcha, interacción a través de los juegos, valoración de la audición, coordinación y función intelectual. Existen maneras o métodos, ¿no?, de evaluar estas situaciones. Se puede hacer mediante juegos, de hecho, para que este pequeño paciente nos pueda colaborar. Cuando es más pequeñito, ¿no?, de hecho hay que valorar siempre alguna presencia de dismorfías o signos cutáneos sugestivos que nos podrían estar pues avisando de alguna alteración neurológica, asimetría de miembros, presencias o signos de espina bífida oculta. En cuanto a la evaluación neurológica, es para nosotros sumamente importante el cuantificar o ver un buen crecimiento del niño, ¿no? Tomar el peso,
la talla, el perímetro cefálico y compararlo con los valores estándares, porque quizás estaríamos frente a algún síndrome neurológico que no nos hayamos dado cuenta. A nivel neurológico también es de vital importancia palpar la zona abdominal, ¿no? Para descartar alguna presencia de pato o esplenomegalia que podrían también estar asociadas a alguna patología neurológica. Bien, empezamos con la inspección general del paciente. El cráneo, ¿ok? Todas las cabecitas de los niños van a tener un crecimiento normal, ¿ya? Que se va a dar de los 0 a 3 meses, de 2 centímetros al mes. Un bebé nace con una cabeza en promedio de 35 a 36 centímetros de perímetro craneal. Al año, normalmente, hemos obtenido un crecimiento entre 46 a 48 centímetros. De 7 a 9 centímetros va a crecer en los primeros 6 meses y como os mencionaba, de 0 a 3, 2 centímetros por mes. De 3 a 6 meses, 1 centímetro mensual y de 6 a 12 meses, de 0.5 centímetros en promedio. Entonces, a los 6 meses crece más o menos el 50% del tamaño de la cabeza de los niños, hacia el primer año el 60% y a los 3 años el niño alcanza el 80% del perímetro cefálico del que tendrá en la adultez. Se denomina macrocefalia, no sé si ustedes ya vieron la clase de crecimiento. Normalmente nosotros he puesto unos gráficos arribita de la OMS que utilizamos para valorar este crecimiento según desviaciones estándares o según percentiles, ¿ya? Tanto el azul es para niño, para varoncito y la rosa para niña. Entonces, según la edad, vamos a valorar este perímetro. Si nosotros observamos que este perímetro cefálico está más de 2 desviaciones estándares por encima de lo normal, le vamos a denominar macrocefalia. Y la macrocefalia podría estar asociada a enfermedades tipo hidrocefalia, edema cerebral o simplemente valorar en el tiempo si no hay alguna alteración física, además en el paciente, alguna macrocefalia de tipo familiar. En cuanto a la microcefalia, se define como menos de crecimiento perímetro cefálico de menos de 2 desviaciones estándares, podrían estar asociadas a enfermedades de tipo TORCH, alteraciones cromosómicas como Cri-du-Chat, trisomía 13, trisomía 18, algún proceso de mamás alcohólicas o mamás con drogadicción que pudieran causar esas alteraciones a nivel de las cabecitas y el crecimiento de los pequeños pacientes. En cuanto a la configuración del cráneo, recordemos pues, ¿no? Que el cráneo normal del recién nacido, desde el recién nacido, va a estar constituido por unas suturas metópicas, la sutura coronaria, sutura sagital y la sutura lambdoidea, ¿ya? Dentro de estas suturas o conteniendo va a haber dos tipos de fontanelas, la fontanela anterior, que tiene una forma romboidal, y la fontanela posterior. Ya veremos en qué momento estas desaparecen. En cuanto a la característica o forma que puede tomar el cráneo, que va a depender mucho de la etapa intrauterina, vamos a observar, ¿no? Que hay niños que tienen características, ¿no? Que van a tomar cierta disposición o cierta forma. Por ejemplo, la escafocefalia, donde ven ustedes, donde hay un aumento, ¿no? Del diámetro anterior y posterior, van a encontrar un cráneo de tipo alargado. La plagiocefalia, que es el hundimiento, aplanamiento de una zona, de repente frontal o occipital del cráneo. La braquicefalia, ¿no? Que se puede observar un cráneo más achatado, redondeado. Y la trigonocefalia, ¿no? Que es un aplanamiento o zona achatada a nivel frontal o parietal del paciente. Estas se van a deber, como les menciono yo, desde la etapa intrauterina, la posición que toma el cráneo dentro del útero de mamá, y bueno, comentarles mucho que hay mamás que también cuando ya nacen estos pequeños pacientes no los moviliza mucho y los deja mucho tiempo también echados, y estos podrían, ¿no? Adaptar, como estos cráneos son bastante móviles, van a adoptar formas de la cama, ¿no? Aplanados. Y de hecho tengo varias mamás que traen a sus bebés con las plagiocefalias o los aplanamientos de las cabecitas por dejarlos mucho tiempo en la cama. Bien, en cuanto a las fontanelas, la anterior o también llamada bregmática es un tipo de fontanela romboidal con diámetro de 1 a 4 centímetros. El cierre se va a dar entre los 9 a 18 meses en un 72% de los casos y hasta los 2 años en el 98% de estos.
A nivel de la fontanela posterior o lamboidea, tiene una forma triangular, el diámetro va a ser menos de 1 centímetro y el cierre se va a dar antes de los 2 meses. Alguna bibliografía me va a decir que antes de los 3 meses. A la hora de evaluar las fontanelas, hemos de tener en cuenta que es mejor evaluar mientras el niño no está llorando y si podemos elevar la cabecita en un ángulo de 30 grados sería mucho mejor. Evaluaremos la tensión y los latidos que podamos observar al momento de la evaluación. Las suturas. Bien, cuando estas suturas tornan o toman una forma acabalgada, pegada, muy junta, se llamará suturas acabalgadas y nos podría, ¿no?, dar situaciones de cráneo-sinostosis, es decir, no nos permitiría que esta cabecita pueda crecer más y definitivamente podríamos, de hecho, conllevar a una microcefalia en el paciente. Estos pacientes tienen que ser evaluados por neuropediatría de todas maneras, ¿no?, para poder observar si hay alguna otra alteración estructural dentro de la cabecita de los pequeños pacientes. Bien, además, en la evaluación neurológica inicial, es importante que evaluemos la piel y mucosas. Se han visto muchas situaciones en cuanto a la piel en los niños, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, aumento de la descamación de la piel, en cuanto a la descamación de la piel, estaríamos frente a una ictiosis que puede estar muy asociada a alguna enfermedad de retraso mental, alguna otra alteración neurológica. La hiperkeratosis o la presencia de hemangiomas, angiomas también, y algunas manchas café con leche que también podrían estar asociadas a enfermedades de tipo neurofibromatosis familiar tipo 1, ¿no? De hecho, es importante evaluar esto en la etapa inicial. Un ratito, por favor. Bien, continúo. En la etapa inicial, a la hora de evaluar un recién nacido y lactante pequeño, van a ver ustedes de que existen algunas situaciones de adaptabilidad en este pequeño paciente. Normalmente el pequeño paciente en la etapa neonatal va a adoptar una postura o una posición con los miembros superiores, inferiores flexionados, puños cerrados. De repente va a haber algún movimiento que pueda parecer anormal, pero ellos están en la primera etapa adaptativa. Por lo tanto, no hay una inmovilidad absoluta, ¿no? Ellos pueden cursar con sobresaltos, movimientos de los párpados, temblores, sonrisas espontáneas, que no tendría que ser alguna cosa que os llame la atención. En cuanto a detectar alguna alteración, porque muchas mamás me preguntan, ¿no?, si hay algunas situaciones que puedan de repente persistir con el tiempo y llamar la atención. Sí, pues, ¿no? Podrían ser algunas características en cuanto, por ejemplo, a la persistencia de las manitos cerradas, más de los 3 meses, por ejemplo, o con el pulgar metido o hundido, ¿no?, que se llamaría pulgar cautivo, que podría estar asociado a alguna alteración a nivel del sistema nervioso, ¿no? Por ejemplo, el reflejo del moro, ¿no?, que ya veremos más adelante, que tiene una aparición y un fin más o menos hacia el cuarto, sexto mes de vida. Si este permanece o continúa con el tiempo, ¿no?, podría ser también algo que os llame la atención en el futuro, pasado los 6 meses en el paciente, ¿no? Bien, el llanto. En neurología, de hecho, a mí me gusta mucho que un niño llore, ¿no? Porque si yo veo un niño que no está llorando, que tiene una apariencia decaída, botagada, cansada, me podría indicar alguna alteración, de hecho, neurológica, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que cursan con meningitis o encefalitis, de hecho, van a tener un estado de conciencia mucho más difícil de evaluar que un paciente que llega a la consulta llorando, ¿no? El niño que llega a la consulta puede estar llorando por miedo, por de repente dolor, por alguna alteración que debemos primero descartar física, ¿no? Y si esta se vuelve excesiva, ¿no?, pues habríamos de pensar en alguna alteración, sí, de tipo neurológico irritante, ¿no? Y llamar la atención si hay ausencia del llanto, porque podría haber algún daño intracraniano progresivo. Bien, pasamos a la evaluación del estado mental. El estado mental se evalúa básicamente el nivel de conciencia, si este está normal, estuporoso o en coma, la atención mediante la repetición de dígitos en sentido directo o inverso,
La orientación en tiempo y espacio, en los niños mayores de 9 años suelen darnos el tiempo, ¿no? Sobre los 9 años, ojo, hay algunos niños de los 8 que ya nos pueden dar alguna información. A un niño de 5 años en la vida le puedes preguntar, ¿no? ¿Qué día es hoy? O qué hora es un poco complicado que nos digan, o cuándo aparecieron los síntomas, ¿no? El comportamiento evaluado puede ser normal, agitado, deprimido o negativista, y la evaluación de la memoria, ¿no? Preguntando situaciones actuales, memoria reciente, situaciones antiguas, memoria remota y memoria visual. Existen algunas situaciones como las noxias y las praxias, que son la capacidad que tiene el cerebro para reconocer la información aprendida a través de los sentidos, de la vista, olfato, gusto, tacto, oído. La agnosia nos va a permitir a la persona reconocer el objeto recibido a simple vista, y la praxia es la facultad que tiene la persona de manipular esos objetos, manifestar impresiones, hacer expresiones gestuales y poder expresarse verbalmente. Cuando veamos alguna alteración o defecto, le llamaremos apraxia y agnosia, ¿de acuerdo? En cuanto al nivel de conciencia, valoraremos la escala de coma de Glasgow, ¿ok? Esta escala de coma de Glasgow en la etapa pediátrica ha sido adaptada para los niños menores de 1 año y mayores de 1 año, ¿ok? Pero básicamente se va a encargar de puntuar la respuesta ocular, respuesta motriz y respuesta verbal. La respuesta ocular, vamos a darle mayor puntaje a la que tiene pues la respuesta espontánea, 4 puntos, a la orden verbal 3 puntos, al dolor 2 puntos y a ninguna respuesta 1 punto. Respuesta motriz, vamos a valorar como máximo 6 puntos, aquella que obedece órdenes, a la que localiza dolor 5 puntos, defensa del dolor 4, flexión anormal 3, extensión anormal 2 puntos y ninguna respuesta 1 punto. Y la respuesta verbal, aquella que en el pacientito pues encontramos que se orienta, conversa 5 puntos, en los pequeñitos menores de 1 año balbucea, ¿no? En cuanto a la conversación confusa, 4 puntos, llora, ¿no? Consolablemente. 3 puntos a palabras inadecuadas en los menores de 1 año porque llora persistentemente. Un ratito. Hola. Disculpen, se me cerró. ¿Se me oye? Bien, y finalmente, pues, daremos puntaje de 2 puntos a los sonidos raros. Gruñe, gruñe o se queja. Hola. Disculpen, estoy entrando una llamada. Un ratito, por favor. En cuanto a la semiología de los pares craneanos, ya sabemos todos que existen 12 pares craneanos, y iremos viendo uno por uno. El par craneal número 1 o nervio olfatorio, ¿de acuerdo? Su mismo nombre dice, pues, si hay alguna sospecha de fractura, ¿no? A nivel de este nervio, ya veremos si hay fractura de la lámina cribosa, hipertensión intracraneal o trastornos de comportamiento sugestivos de tumores en la base del lóbulo frontal, ¿de acuerdo? Encontraremos alteraciones a este nivel. ¿Cómo evaluamos el nervio olfatorio? Con sustancias conocidas, no irritantes como la inhalación, olfatear, chocolate, jabón o pasta dental. El nervio óptico, o número 2, es el que se encarga de evaluar la agudeza visual, campo visual, fondo de ojo, visión de colores. Obviamente, cuando son más pequeñines los pacientes, existen unas escalas o unas gráficas, como ven en esta imagen, ¿ya? Que están adaptadas para el pequeño paciente. Obviamente en los grandes nos ponen letras, ¿no? Los números. En cambio en los pequeños pacientes ponen dibujitos o una forma de deditos, ¿no? O una E, ¿no? Entonces va a decir el niño, ¿cómo ves la imagen? Hacia el lado izquierdo, hacia arriba la E, hacia el otro costadito, etc. Alguna alteración a este nivel podría pues afectar la agudeza del campo visual, o de repente en la evaluación se puede notar algún edema a nivel del fondo de ojo, ¿no? De la papila. A ver. El nervio número 3, 4 y 6 se encargan básicamente, ¿no? Tanto el nervio motor ocular, que es el 3, el patético el 4,
o el motor ocular externo, que es el número 6, inervan la musculatura extrínseca del ojo. Básicamente se inspecciona observando la situación de los párpados. Vemos la simetría del globo ocular y las inclinaciones compensatorias que puede haber. Se le va a pedir al paciente que sin mover la cabeza siga con la vista la punta del dedo o del lapicero del observador que desplaza de un lado al otro y luego verticalmente de arriba hacia abajo o en posición de oblicuo. En el extremo terminal, evaluar la presencia de nistagmus a la hora que se evalúa estos nervios. El diámetro pupilar o reflejo fotomotor es la respuesta pupilar a la luz, ¿ya? Y a la acomodación, ya la miosis que se produce al aproximar el dedo del examinador a unos 10 centímetros de la nariz. Cuando vemos el reflejo consensual, básicamente vamos a ver la contracción de la pupila en respuesta del estímulo luminoso. Alguna alteración de estos nervios puede ser o puede manifestar estrabismos, ¿no? Como pone aquí, ¿no? La parálisis de alguno de estos pares puede propiciarnos o producirnos los estrabismos en los niños. El par 5 es un nervio mixto, tiene rama motora y rama sensitiva. La motora se encarga de inervar los músculos masticadores. Se hace con la palpación del macetero cuando aprieta el paciente los dientes o a la apertura de la boca viendo la desviación hacia el lado afectado. Y la rama sensitiva es la que se encarga, pues básicamente a la hora del examen, de observar la sensibilidad en la cara, ¿no? Se va a explorar las áreas inervadas por el trigémino con una agujita o con una punta, de repente pidiendo al paciente que cierre los ojos y se le evalúa, ¿no? Si va sintiendo o no. En cuanto al séptimo par, el nervio motor, es un nervio motor, es un pequeño fascículo de fibras sensitivas que recoge información sensitiva del conducto auditivo externo y del gusto en los 2/3 anteriores de la lengua. La evaluación se va a hacer observando la actividad espontánea, apertura de los ojos, grado de contractura a la hora de cerrar los ojos, la acción de elevar las cejas, fruncir la frente y dirigir la boca hacia los lados y enseñar los dientes. Este es el par craneal más frecuentemente lesionado, bien a nivel central y periférico. El octavo par es el nervio auditivo, también llamado nervio vestibulococlear o nervio estatoacústico. Está compuesto por el nervio coclear y por el nervio vestibular. El coclear es el que se va a encargar de transportar la información sobre el sonido y el nervio vestibular en la que se encarga de evaluar la información del equilibrio. El equilibrio se va a evaluar mediante la evaluación de la marcha, estabilidad general del cuerpo que conecta el oído al tallo cerebral. Y la función auditiva se va a evaluar haciendo sonar los dedos bilateralmente, ¿no? Y o preguntando al paciente si escucha, ¿no?, de manera pareja. Hay algunas otras formas de evaluar estos nervios, de hecho, mediante pues, el estudio de autoemisiones acústicas o la de potenciales evocados, ¿no? Que son situaciones un poquito más minuciosas a la hora de hacer la evaluación del sonido, la respuesta. Bien, hay algunas tumoraciones como son los neuromas acústicos que son frecuentemente responsables de los disturbios, de los disturbios en cuanto al desequilibrio y la audición. Estas pruebas, adelante puestas, son la prueba de Rine y la prueba de Weber, ¿no? Estas pruebas, pues básicamente van a encargarse de evaluar el sonido, si estas van a estar presentes o no de manera simétrica o si hay un buen pasaje auditivo. Bien, en cuanto al par craneal 9 y 10 se examina juntos porque inervan estructuras funcionalmente relacionadas, como por ejemplo los músculos constrictores de la faringe, estilofaringe, motor del velo de paladar. El nervio 9 o glosofaringio es mixto, va a encargarse de recoger la sensibilidad del tercio posterior de la lengua y de la mucosa de la rinofaringe. Se explora tocando la pared posterior de la faringe y se obtiene una contractura rápida de esta faringe asociada a la náusea. Este reflejo es muy característico a la hora que ustedes examinan con el bajalenguas, ¿no? El nervio vago o 10 se explora cuando el paciente se pide que diga A y se obtiene la elevación de este velo palatino. Una lesión a este nivel va a provocar una voz nasal y desviación de la úvula hacia el lado sano. El par 11 inerva el músculo de trapecio y esternocleidomastoideo, se explora pidiendo al niño que encoja los hombros contra resistencia y luego girando contra la resistencia de ambos lados. El examinador se puede poner bien adelante o bien atrás del paciente, poniendo las manos sobre los hombros, como les menciono, y se le pide que este niño eleve los hombros, ¿de acuerdo? Y que gire hacia un lado o al otro.
El par 12 es el cargado de inervar la musculatura de la lengua y su lesión se va a manifestar con una atrofia de mi lengua del lado lesionado y al protuirla, como ven en la imagen, se va a desviar hacia el lado paralizado. En cuanto a la evaluación de la función motora, ya es una de las esferas de los hitos que se evalúan siempre en el desarrollo del niño, desde el recién nacido, básicamente. Entonces, según el grupo etario, se van a evaluar ciertos hitos, ¿no?, que deben quedar clarísimos en vuestra cabeza. Por ejemplo, el elevar la cabeza a los 3 meses, por ejemplo, sentarse con apoyo a los 5 o 6 meses, el sentarse sin apoyo hasta los 7 meses, el gateo que puede estar entre los 6 meses y el año, la capacidad de la marcha que puede empezar entre los 9 meses y año, 2 meses, el correr que puede empezar desde el año y medio, el subir escaleras que puede presentarse a partir de los año y medio a 2 años, ¿no? Etc. En cuanto a la caminata de puntillas, en un niño de 4 o 5 años debería estar presente si esta persiste con el tiempo, es decir, la caminata a partir de los 6 años, quizás podemos estar alguna alteración tendinosa del tendón de Aquiles, ¿no? Sería importante evaluar y ver, ¿no?, si de repente necesita algún tipo de terapia este paciente. A nivel de la capacidad de la fuerza motora superior, también la capacidad que tenga el niño de repente coger objetos, de trasladarlo de un lado a otro en cuanto a la coordinación. Existen algunas maniobras para evaluar la función motora. Por ejemplo, la maniobra de Gowers, en la cual se pide al niño que pase de la posición de cúbito supino a la biterestación. A niños con miopatías primero van a girar, van a hacer un prono y luego van a enderezar apoyándose en las rodillas. Otra maniobra, la maniobra de Barré en extremidades superiores, se va a pedir al niño que ponga sus brazos en posición horizontal con las palmas hacia arriba y que mantenga dicha postura sin caerse o sin mostrar algún signo de inestabilidad. La maniobra de Mingazzini, que explora la fuerza de las extremidades inferiores, se parte de una posición de cúbito supino, se pide que flexione los muslos sobre la pelvis y que mantenga las piernas elevadas horizontalmente por algunos segundos, ¿no? Si no hay mucha fortaleza, estas van a caer. ¿Cómo valoramos la fuerza muscular? Existe una escala para valorar que va de 0 puntos en ausencia de contracción, 1 punto fluctuación o indicio de contracción, 2 puntos movimiento activo que no vence la gravedad, 3 puntos movimientos activos, 4 movimiento activo contra la gravedad y vence la resistencia, y 5 la fuerza normal. En cuanto a la evaluación del tono, el tono es la extensibilidad o máxima elongación pasiva de un músculo. Las extremidades inferiores se evalúan por el ángulo popliteo. Un ratito, por favor. Bien, en cuanto a la evaluación del tono muscular, tenemos de que la exageración o aumento del tono muscular desmesurado provoca un exceso de esta fuerza muscular y rigidez en los músculos, ¿no? Estas se denominan hipertonías, pueden estar asociados a parálisis cerebrales. Por el contrario, un bajo tono muscular, ¿no?, se traduce con el niño blandito, fofo, ¿no?, como hipotonía. Esta elasticidad de los músculos y consistencia blanda pueden estar asociados, pues, a algunas alteraciones de daños cerebrales graves o enfermedades neurodegenerativas. Y la distonía, que es no confundir, por favor, como contracción muscular involuntaria que ocasiona movimientos repetitivos o de torsión. Está asociada a daños extrapiramidales. Miren algunas maniobras de cómo evaluar el tono, evaluando el ángulo de dorsiflexión del pie, la valoración de bufanda, el balanceo de las piernas, el balanceo de las manos, la rotación lateral de la cabeza, la flexión repetida de la cabeza. Se siente a la hora de palpar estos pequeños pacientes, ¿no? Evaluación de los ángulos abductores, evaluación del ángulo talón-oreja, valoración del ángulo popliteo. Bien, en cuanto a los reflejos, son respuestas motrices involuntarias a los estímulos sensitivos. Tenemos los osteotendinosos y los cutáneos. La intensidad también se va a ver valorada en cuanto a la hiperreflexia, hiporreflexia, ¿no? Si es muy elevada la intensidad de este reflejo, podemos estar viendo alteraciones, lesiones a nivel de la neurona motora superior, tumor de tallo cerebral, hipertiroidismo, hipocalcemias. En las hiporreflexias, lesiones de la neurona motora inferior, en las distrofias musculares, miastenias, tumores cerebelosos, y la presencia de clonos, ¿no?, que es la serie de contracciones rítmicas e involuntarias del músculo estriado
o conjunto de ellos provocada por la extensión pasiva y brusca de los tendones. Aquí hay algunas alteraciones que pueden ocasionar clonus, como lesiones en la neurona superior motora, hipertonia muscular, hiperreflexia tendinosa, etc. Bien, en cuanto a los reflejos tendinosos, recordemos la clase de neurología, van a observar el reflejo tendinoso bicipital a nivel de la C5 y C6, estilo radiolo supinador en C5, C6, tricipital a nivel de C6, C7, el reflejo patelar L3, L4 y el alquilio que se da a nivel de L5, S1. ¿De acuerdo? Voy a pasar un poquito esto. En cuanto a los reflejos permanentes, aquellos que permanecen toda la vida, son los reflejos de parpadeo, de tos, así como estoy yo ahora con la tos, el reflejo nauseoso, reflejo de respiración, ¿ya? Estos reflejos pues son aprendidos y que nunca en la vida van a desaparecer. He mencionado los reflejos de abdomino superficial, que es el que se puede realizar con la ayuda de una llavecita o de una estructura, ¿no?, en punta, donde vamos a evaluar cómo se va a movilizar el ombligo a la hora de estimularlo, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen ustedes pueden observar de que el examinador ha cogido en posición del lado derecho, ¿no? Ha traído la llavecita y el ombligo va a hacer pues una desviación en situación contraria, se va a ir hacia el otro lado. El reflejo cremasteriano que se produce al estimular la piel en la parte superinterna del muslo y va a dar contracción al músculo cremaster del mismo lado, lo que va a traducir en el ascenso del testículo ipsilateral. Bien, en cuanto a los reflejos arcaicos, son reacciones automáticas de los bebés desencadenadas por un estímulo. Se van a manifestar desde el nacimiento y van a estar mediados por el tallo cerebral y van a desaparecer, esto sí, a lo largo del tiempo en la primera infancia. Por ejemplo, los reflejos que van a aparecer en la edad del recién nacido, tomar nota, son el de Moro, marcha automática, presión pulgar, plantar, tónico bucal, el de búsqueda. La edad de desaparición, el de Moro, a los 4 o 6 meses, el de marcha automática de 2 a 3, presión pulgar a los 3 meses, presión plantar de 9 a 10 meses, tónico bucal de 4 a 6 y el de búsqueda hacia los 3 meses. En cuanto a los reflejos de reacción de maduración, el de paracaídas lateral va a aparecer en los 6 meses y va a persistir toda la vida también con el tiempo. El paracaídas horizontal va a aparecer de 9 a 10 meses y va a persistir también. Y el de landau, que va a aparecer de 3 a 4 meses y va a desaparecer hacia los primeros 2 años. He dividido los reflejos, los subdividí como reflejos transitorios de tipo nutricio, es el que aparece desde la etapa prenatal, en las 32 semanas, el reflejo de succión y búsqueda, y el reflejo de succión que aparece el de deglución, el que aparece hacia las 36 semanas. Entonces, esto podría explicar muchísimo por qué cuando nace un paciente prematuro, menor de 36 semanas, solamente tenga el reflejo de succión y búsqueda y tenga un poco de complicación a la hora de la deglución, porque este reflejo de deglución o succión, búsqueda y deglución completo se da hacia las 36 semanas. En los pacientes neonatos prematuros es un poquito más complicado el tema de la alimentación por este problema, ¿no? Porque el reflejo no aparece todavía hasta las 36 semanas, el de deglución completo, no solo para pregunta de examen, sino para siempre en su vida. En cuanto al reflejo postural o de marcha, que yo os mencioné que puede aparecer desde el recién nacido, va a desaparecer a los 3 meses aproximadamente el reflejo de lateralidad y el reflejo tónico del cuello, ¿no? Aquí he puesto algunos dibujitos para poder observarlos. Bien, he mencionado mucho este reflejo, el reflejo atávico, que vamos a hablar como reflejo de Moro. ¿De acuerdo? Los reflejos atávicos o retrógrados son manifestaciones que, bueno, pues son indicatorias de periodos filogénicos, ontogénicos, ¿no? Que van a estar, pues, desde nuestros antepasados, pues, ¿no? Y van a permanecer en el paciente hasta un determinado tiempo. El de Moro, por ejemplo, ya os mencioné que puede desaparecer hasta los 4 a 6 meses, ¿ya? ¿Qué es el reflejo de Moro? Es un reflejo normal, el cual el bebé luce asustado, o se siente como si estuviera cayendo. Este sobresalto, ¿ya? Simplemente es un reflejo adaptativo
no tiene por qué ser malo. Ahora, si este reflejo permanece, obviamente, más de 6 meses, sí podría llamarnos la atención y estar ante alguna alteración cerebral. Mirad que este reflejo de Moro empieza a estar completo a partir de las 34 semanas y de manera incompleta hacia las 28 semanas de etapa neonatal. En cuanto al reflejo plantar y de Babinski, no tiene mayor significación alguna el Babinski positivo en los menores de 2 años, ¿de acuerdo? Su persistencia en los mayores de 2 años, obviamente sí, pues nos puede dar asociación a alguna lesión en la vía piramidal. Antes de eso, ya todavía este reflejo, por así decirlo, no muestra mayor importancia porque todavía hay un proceso adaptativo de este paciente. ¿Cómo se realiza el reflejo de Babinski o plantar? Se realiza estimulando la planta del pie siguiendo el borde externo del talón hacia arriba. Tenemos una respuesta normal con la flexión de dedos de los pies y una afectación de la primera motoneurona cuando se produce una flexión dorsal del primer dedo del pie gordo y la separación de los demás dedos. Finalmente tenemos la función cerebelosa, es la que se encarga básicamente de observar la sedestación, marcha y equilibrio. Aquí vamos a evaluar la coordinación, se pueden hacer prueba de nariz, movimientos alternos de las manos, prueba talón-rodilla y la maniobra de Romberg. La ataxia, que consiste en la coordinación de los músculos agonistas, antagonistas y sinergistas para lograr el movimiento. Una afectación se denomina ataxia, que hace referencia a trastornos de movimiento originados por un déficit de coordinación para ejecutar el movimiento, la caminata. El paciente hace caminatas desordenadas, sin adaptación correcta. Puede ser de tipo cinético o dinámico, y la estática. La marcha, para evaluarla, se debe disponer en un espacio de prueba de al menos 10 pasos, en la cual se le pide al paciente que vaya y venga 2 veces, primero en puntas de pies, luego en talones, luego con el borde externo de los pies, en tandem, saltando con un pie, ¿no?, a un ritmo rápido de carrera. Y la sensibilidad, he tocado solamente 2 puntos, la superficial y la profunda, rápidamente para evaluar, ¿no? La superficial, el tacto, dolor y temperatura, y la profunda, valorando el sentido de posición, la vibratoria y del dolor a estructuras profundas. Signos de irritación meningia que nos importan conocer en algún trastorno neurológico: los de rigidez de nuca. En el caso de existir irritación de las meninges, además de la dificultad para realizar la maniobra, a la hora de elevar la cabecita, el paciente pues refiere dolor y espasmos en los músculos del cuello. El signo de Kerning, ¿ya?, también nos puede orientar en caso de que haya una meningitis o una radiculopatía. El paciente refiere dolor en la parte posterior del muslo y no es posible realizar la maniobra. Se eleva la pierna extendida y el paciente flexiona la rodilla de forma refleja. Y el signo de Brudzinski es aquel que se hace elevando la cabeza del paciente, flexionando las rodillas de forma refleja. En caso de que el paciente pues tenga algún tipo de irritación más meningia, el paciente va a flexionar de forma inconsciente ambas rodillas. Bien, por fin terminamos, chicos. Ustedes durmieron con neurología.